registros acásicos existan, ese lugar donde dicen que está de alguna manera grabado todo el saber de la humanidad? Me llevó 4 años de viajar en el astral para poder entrar en los acásicos, y es algo maravilloso conocerlo, porque todo lo que ha existido, todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá en algún momento en la humanidad y en cualquier otro sitio está registrado ahí. Uno puede contactar con un punto determinado de la civilización que uno quiere buscar, e incluso un personaje histórico cualquiera, y ver su vida como si la estuviéramos viviendo físicamente. Es una herramienta maravillosa de información, los análisis acásicos. El mundo astral lo que nos ofrece es una información que nunca podríamos acumular en el mundo físico. Por ejemplo, en 2 horas del astral podemos ver la vida entera de un personaje cualquiera. Me refiero con todas las escenas de su vida. Como el tiempo no existe como tal y no nos limita, podemos acumular una gran cantidad de conocimientos que nunca materialmente podríamos acumular en una vida física normal. Conocimientos de todo tipo, espiritual, científicos, etc. Más preguntas. Pilar de las Pruebas quiere saber si hay relación entre viajes astrales y regresiones hipnóticas. No, en realidad son 2 cosas totalmente diferentes. Sí es cierto que tanto con las regresiones como con los viajes astrales se pueden hacer cosas iguales. Por ejemplo, uno con regresiones puede saber de sus vidas pasadas, y también con los viajes astrales, pero el tipo de forma en que se sabe y que se siente son 2 formas totalmente distintas, y el viaje astral es algo totalmente diferente que una regresión. El ser humano, cuando vino a la Tierra, en realidad vino simplemente, era un campo de diversión, era un lugar fantástico para tener ciertas cosas y para disfrutar de ciertas cosas en el mundo de los sentidos que no podían disfrutar en el mundo del espíritu. Pero en un momento determinado se perdió conciencia. En un momento determinado el ser humano perdió conciencia de ese origen divino y de que estábamos unidos a esa divinidad que hay dentro de nosotros. Y cuando esto ocurrió, pues poco a poco el ser humano se fue engrosando cada vez más en la materia, en lo físico, y como consecuencia de esto fue perdiendo todas las facultades que eran normales para él. Los viajes astrales es una de ellas. Hemos perdido cosas incluso mucho más importantes que los viajes astrales. Hemos perdido cantidad de cosas los seres humanos. Y yo lo podría explicar quizás muy brevemente. Es como un niño, por ejemplo, que va con su padre a la feria y va agarrado del dedo de su padre, y en un momento determinado está disfrutando de esa feria. Pero en un momento determinado algún objeto le llama tanto la atención en la feria, algo le divierte tanto que se olvida la conexión con su padre, lo suelta y lo está pasando muy bien hasta que no se da cuenta que ha perdido esa conexión. Cuando se da cuenta de que ha perdido la conexión y que ha perdido al padre, todo eso que le causaba una sensación de alegría se vuelve una pesadilla para él. Todo lo demás que tiene alrededor le falta lo principal. Con el ser humano pasa igual. Al perder la conexión con esa realidad que nosotros somos, ha sido porque realmente nos hemos enfocado en cosas que nos han apartado de esa conciencia que teníamos antiguamente, y en un momento determinado eso que nos importó nos hizo perder algo mucho más valioso. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Hubo un tiempo, hace más de 140.000 años, donde el ser humano empezó a descender en la conciencia, empezó a volverse más egoísta. Pasamos a una era distinta de conciencia y se empezaron a utilizar los viajes astrales con propósitos para los que no eran adecuados. Entonces, paulatinamente el ser humano fue perdiendo esta capacidad. ¿Como por ejemplo, para qué? Pero, por ejemplo, para hacer daño a otras personas, recoger conocimientos, recoger información. Por ejemplo, los sacerdotes de Egipto los utilizaron durante mucho tiempo para proteger las tumbas de los faraones. Hay formas de, quitando la vida a ciertas personas, utilizar la parte astral, que se ha desdoblado en 2 partes, la parte etérica y la parte astral, y mantenerlo ahí confinado durante tiempo. Y estos seres que quedan ahí enjaulados, por decirlo de esta manera, son como autómatas que pueden proteger, por ejemplo, un lugar en concreto. Entonces se empezó a utilizar los viajes astrales para algo muy distinto de lo que es su propósito. Lo hicieron en Egipto, ¿no? Esto lo hicieron en Egipto. De hecho, hubo mucha gente que se volvió loca al entrar en las tumbas, como es el caso de Carter o de otra gente, y fue debido a algunas de las cosas que habían hecho los hierofantes, que eran ciertos sacerdotes egipcios que tenían conocimiento sobre el astral y los utilizaban de una forma un poco egoísta y un poco peculiar. Y esto ha ocurrido en otras épocas, ha ocurrido en la India, ha ocurrido en el Tíbet. Lo han utilizado también para conseguir una serie de objetivos, como el dominio de
de la mente de otras personas, subyugar a otras personas para hacer cosas, hacer rituales o hacer cosas que no son apropiadas para el desarrollo espiritual. ¿Se practicaba, parece ser, en Oriente más que en Occidente? ¿O cuándo vino Occidente? En Oriente, digamos que se guardó la capacidad durante más tiempo, sobre todo en el Tíbet. Es curioso que cuando yo he entrado en los análisis acásicos para investigar algunas vidas de personajes muy conocidos, como el mismo Jesús, él, por ejemplo, ni siquiera se quiso detener a enseñar en el Tíbet, y cuando le preguntaron por qué, él dio una razón muy curiosa: toda la sabiduría estaba allí, ¿para qué se iba a detener en el lugar donde había más sabios de la tierra, ¿no? ¿Jesús dices que dijo eso? Jesús dijo eso sobre el Tíbet, que no se quería detener ni siquiera a curar, ni siquiera a enseñar en aquel lugar, pasó de paso simplemente, pero no se quiso detener porque él decía que había más sabios en el Tíbet que en el resto de la tierra juntos, incluso en aquellos tiempos ya. ¿Y cuándo llega a Occidente? ¿Cuándo se trae o siempre ha estado? En realidad siempre ha estado en Occidente. No depende tanto de lugares, depende mucho más del nivel de conciencia que tienen ciertos seres humanos que pueden nacer en cualquier lugar. Ha habido indios norteamericanos como de Buenavida o otros personajes que han tenido una cierta evolución espiritual, tanto en Occidente como en América, en cualquiera de los sitios del mundo. Cuando esta gente ha tenido una cierta conciencia, han podido hacer viajes astrales. Los viajes astrales dependen especialmente de la conexión que tenemos con el ser y del nivel de conciencia que uno tiene. Entonces, cuando uno alcanza un cierto nivel de conciencia por esa conexión que tiene con el ser, es muy normal que uno haga viajes astrales conscientes, incluso sin técnica. No necesitamos ninguna técnica para hacerlo. De hecho, los animales no tienen ninguna técnica y lo hacen. Estamos en una era donde el ser humano está volviendo a crecer espiritualmente, volviendo a la conciencia, y cada vez más seres humanos están recuperando esta capacidad que en realidad cualquier ser humano puede realizar. Antonio María pregunta si los gobiernos están estudiando las posibilidades de los viajes astrales para utilizarlas. Efectivamente, lo han hecho desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo. Casi todas las naciones avanzadas lo hacen, pero en realidad yo no les auguro un gran éxito. Y lo digo porque el viaje astral tiene un propósito de ser. Si el viaje astral se enfoca en otra dirección, las posibilidades de éxito son mínimas. Si el ser humano que pretende hacer un viaje astral va buscando su propio desarrollo espiritual, tiene grandes probabilidades de éxito. Si lo quiere utilizar con un fin egoísta o material, entonces va a ser muy difícil que la gente llegue mucho más allá de las primeras experiencias en el astral. En el chat dice si hay alguna sustancia que nos puede ayudar a hacer viajes astrales. Sí las hay, evidentemente hay sustancias, como decía antes, como el peyote, hay ciertas sustancias que lo hacen, pero yo no las recomiendo personalmente porque hay personas que tienen subidas muy fuertes en el astral y luego, sin embargo, normalmente pueden entrar por los bajos del astral y tener experiencias con elementales. Esas experiencias son muy negativas y no son recomendables porque la persona puede perder las ganas de volver a tener una experiencia como esa otra vez. Dices que hay diferentes planos. Lobsang Rampa y otra serie de autores hablaban del bajo astral, un lugar donde era, dicen, peligroso, te podías encontrar con seres monstruosos y gente rara, ¿cierto? Esto es cierto, y digo que es cierto no porque yo tenga una experiencia personal de ello. Yo tuve la suerte que el primer viaje astral que hice pasé propiamente al plano superior, a un plano lo suficientemente alto dentro del plano astral para no experimentar estas entidades. Sin embargo, he formado a gente y conozco a gente que ha penetrado en el astral por estos planos y me han contado muchas de las experiencias que han tenido. En realidad, estos seres no pueden hacernos ningún daño. Solamente provocan miedo en el viajero inexperto, por decirlo de alguna manera, y pueden hacer que titubee y que vuelva de nuevo al cuerpo físico si se asusta ante ellos. Pero realmente un daño real no nos pueden hacer, más que el propio miedo que podamos tener en ese momento. ¿Es verdad que hay vampiros astrales que te chupan la energía, nos preguntan? No son exactamente vampiros astrales, son entidades, las así llamadas entidades del bajo astral o elementales, que a veces ante el miedo de ciertas personas juegan un poco contigo y te pueden llegar a robar energía si entras por el bajo astral. La persona que viaja en el astral no tiene ese peligro, el propio campo áurico le protege. Y bueno, digamos que son seres que su objetivo principal es evitar que los seres humanos sigan evolucionando y pasen a otros planos más elevados del astral.
normalmente interrumpen la mayoría de los viajes astrales y te hacen volver al cuerpo. Hay entidades que han muerto de una forma muy violenta. Por ejemplo, una persona muy joven que ha muerto muy violentamente puede tardar mucho tiempo en darse cuenta de la realidad de que ha muerto. Entonces, estas entidades están buscando un lugar, un refugio donde estar. Si una persona tiene pánico porque tiene capacidad de verlas en un momento determinado y está en el astral, esa entidad se puede entrar dentro del cuerpo durante un tiempo y puede provocar algún tipo de problema, por ejemplo, problemas de doble personalidad. Pero esto ocurre durante un tiempo, lo único que puede perder uno es energía en realidad, y la entidad realmente no le interesa que la otra persona sea consciente de ella, ni va a hacer ningún daño al habitáculo que ha cogido en absoluto. Esto a veces ocurre. Y al final acaba saliendo. Al final acaba saliendo. Hay técnicas para sacar esas entidades cuando están dentro del cuerpo, y hay mucha gente que está en los psiquiátricos por este problema. Han tenido, jugando a la Ouija o alguna experiencia dramática que han tenido miedo ante una entidad astral, y esta entidad ha podido entrar en el cuerpo y puede estar en el cuerpo durante muchos años. No hay ningún peligro con hacer viajes astrales. El único peligro que quizás podemos tener en los viajes astrales es nuestro propio miedo. Quizás lo podemos pasar mal en la primera vez que hacemos un viaje astral, porque la cabeza, cuando uno se separa del cuerpo físico y se empieza a ver esa transferencia de conciencia entre el cuerpo físico y el astral, la cabeza o el intelecto, el cerebro, nos lo traduce como que nos estamos muriendo. Entonces le tenemos un miedo tremendo a esa pérdida de control de ese momento. Hay gente que tiene suficiente nivel de conciencia y que no está tan apegado al cuerpo físico, y esta separación es totalmente natural, no les cuesta, no tienen miedo ni tienen ningún problema. Y el miedo sería el único problema. Ya, pero imagínate que tú estás haciendo una experiencia consciente en tu casa y de repente alguien entra en tu habitación. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar, a mí me ha ocurrido, de hecho, he tenido la experiencia, la he vivido personalmente. Alguna vez se me olvidaba cerrar cuando vivía con mis padres la habitación, y alguna vez entraron y me pillaron fuera. Es un sobresalto muy fuerte, es una caída muy brusca, y es un despertar como estás en otro lugar totalmente distinto, la experiencia es totalmente distinta, la caída es tan brusca que te llevas un sobresalto que si estuvieras mal del corazón te podría incluso sentar mal. Es una experiencia que no es buena que nadie viva. Lo peor que te puede pasar es que el cuerpo astral, cuando vuelva del cuerpo físico, vuelva de una forma brusca y tengas un despertar violento, o que una parte del cuerpo astral no encaje bien en el cuerpo físico y algún miembro se quede dormido durante un tiempo y tardes un poco en recuperarlo. Es lo máximo que puede ocurrir, y realmente siempre se vuelve al astral, no hay ningún peligro real. ¿En un viaje astral, cuando regresas, pueden quedar secuelas físicas? No, nunca. Nunca. Si es un viaje astral, no. Si es otro tipo de experiencia, quizás pueda haber algún tipo de problema. Pero en el viaje astral propiamente dicho es al contrario. El cuerpo descansa y se siente mejor con un viaje astral que como si hubiéramos dormido 14 horas muy profundamente. César Madrid nos pregunta si es posible que otras personas nos hagan daño durante un viaje astral. Solamente si tenemos miedo. Nosotros nos podemos asustar ante alguien que en un momento determinado se acerca a nosotros. Ahí me ocurrió en mi primera experiencia en el astral. Y bueno, el pánico, el susto, lo que te puede ocurrir es todo lo que te pueden hacer, pero daño real ninguno. En realidad yo he estado haciendo viajes astrales durante toda mi vida, en realidad durante más de 30 años ya, y nunca he tenido ningún problema. La gente que conozco que hace viajes astrales tampoco tiene esos problemas, y para mí pues es la gente en los primeros pasos de hacer viajes astrales, en el paso del desdoblamiento, en el paso de las primeras salidas, donde los miedos que pueden tener o las sensaciones que vienen de lo que nosotros llamamos el lado oscuro es lo que crea este tipo de problema. Pero no hay ningún problema físico real. El miedo es el único problema que podemos tener. Antonio, estamos hablando de una cosa que parece de loco. Estás hablando de otro mundo, de viajar por ahí fuera. ¿Hay alguna prueba que pueda hacer a la gente que no cree en estos temas? Porque es un poco difícil de creer. Solamente hay una prueba, y es la práctica, la experiencia. Hay mucha gente que ha vivido esto lo mismo que yo lo vivo. Evidentemente no podemos probar absolutamente nada, como no podemos probar, por ejemplo, que hay un campo áurico, o que hay un cuerpo astral, o que hay un alma. Solamente se pueden sentir y experimentar estas cosas. Lo que yo suelo decir siempre es que la experiencia es la única
la única cosa real que te puede probar a ti mismo esto. Y no se lo puedes extrapolar a los demás. Solamente cuando tú has experimentado, sabes definitivamente y tienes una total seguridad en ti mismo de que esto es real. Con la práctica. Con la práctica.